A continuación, disponemos de nuestro corazón para escuchar la palabra con nuestro hermano Misael. Gracias. Muy bien, que Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Dicen un buen amén esta tarde. Amén. Estamos contentos en la casa del Señor. Todos los que llegan por primera, segunda vez, les damos un fuertísimo aplauso, hermanos, de bienvenida en el nombre poderoso de Jesús. A todos los que nos ven allá en Estados Unidos, Centroamérica, toda la familia de hermana Linda, la familia de hermano Carlos Márquez, hermano Francisco en Los Ángeles, los hermanos que están en New Jersey, todas las familias de esta congregación que han salido y están ahora radicando en esos lugares, les enviamos un saludo desde el Templo Josué. Hoy por la mañana estuvimos, después del culto de las 7 de la mañana, estuvimos a las 10 ya en el culto de la filial Josué y Amaval. Hermanos, el Señor sigue añadiendo las almas. Hoy se añadieron 4 almas más. Así es que estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo en la filial de Yamaval. Bien, abran su Biblia, por favor, libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 26. El tema de esta predicación es, no estoy loco, excelentísimo Festo. Ese es el tema. ¿Cómo es el tema, mis hermanos? No estoy loco, excelentísimo Festo. Hechos capítulo 26, versículo, leamos desde el 24 hasta el 26. Cuando esté listo, venimos de pie, por favor, y leemos tal y como está en la Escritura. ¿Están listos, mis hermanos? Amén. Hechos capítulo 26, versículo 24 al 26, dice la Escritura. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Pues si el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Pueden sentarse, por favor. En este capítulo 26, Lucas registra por tercera vez el testimonio o la conversión del gran apóstol San Pablo. Pablo había sido arrestado y para este momento está haciendo su defensa ante la corte y nada más y nada menos que tiene al rey Agripa como uno de los que lo escucha, pero también tiene a uno de los magistrados a cual él llama excelentísimo Festo. Pablo está haciendo la defensa del Evangelio de Jesucristo y Hechos capítulo 25 versículo 19 dice de la siguiente manera, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Entonces, las acusaciones en contra del apóstol San Pablo eran que Pablo estaba predicando de que Cristo había resucitado, que Cristo no estaba muerto. Y ahora Pablo se para con sus manos encadenadas ante el rey Agripa, el cual este rey conocía a los judíos
y había estudiado la teología de ellos, y los romanos lo consideraban al rey Agripa como un hombre experto en el judaísmo. El mismo Agripa era judío, por lo tanto Pablo defendía lo que predicaba basado en las profecías del Antiguo Testamento sobre la resurrección de Cristo. Y Agripa entendió lo que el apóstol San Pablo le estaba diciendo. Por eso las palabras de Pablo que le dice a Agripa: yo entiendo, oh rey, que tú entiendes de lo que yo estoy hablando. Haciendo el contexto, Pablo sabía, como lo sabían los romanos, que el rey Agripa era un experto en la teología de los judíos, por lo tanto, él no ignoraba las palabras y la defensa de Pablo. Para Festo, que también estaba ahí, por otro lado, el tema estaba más allá de su comprensión. Cuando Pablo presionó el asunto de la resurrección de Jesús, fue demasiado para la mente romana de este hombre llamado Festo. Él no entendía lo que Pablo estaba haciendo en su defensa. Por eso es que le grita: Pablo, estás loco. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Agripa no se atrevió a decirle tales palabras o similares a Pablo, porque él sí lo entendía. Pero viene este hombre y le dice a Pablo que está loco. Podría suponer yo esta tarde que Festo le dice: las muchas letras te han vuelto loco. Posiblemente Festo se estaba burlando y creyendo que Pablo era un ignorante, o realmente él sabía de la inteligencia y brillantez que Pablo tenía. Entonces la respuesta rápida de Pablo y le dice: no, excelentísimo Festo, no estoy loco. Lo que estoy diciendo ahora es cierto y es sensato. La crucifixión y la resurrección habían tomado lugar casi 30 años antes. Y todos los judíos sabían de ello, incluyendo al rey Agripa ahí presente. Así que Hechos capítulo 26, versículo 26, declara: pues el rey sabe estas cosas, le dice Pablo, de delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Pablo desafiando al rey Agripa y le dice: usted es conocedor de lo que yo estoy hablando. Usted sabe, rey Agripa, de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y que esto, le dice, cerrando la mitad del versículo 26, Pablo le dice: pues no se ha hecho esto en algún rincón. Esa era una expresión griega común de esos días, a tal grado que un comentarista dice que el ministerio de Jesús era ampliamente conocido en Palestina y Agripa debía de haber oído de él. La muerte y resurrección de Jesús tenían muchos testigos y el evangelio ahora ya se había proclamado por largos 30 años cuando el apóstol está haciendo su defensa en esa corte. En 30 años nadie podía ignorar demencia que no sabían de que Cristo había resucitado. Mucha gente hoy piensa que la resurrección de Cristo era un evento opaco, conocido solamente por unos pocos pescadores ignorantes. Pero nada podría estar más lejos de eso, porque todo judío en Israel sabía de la resurrección de Cristo. Y se había hablado de ella por todo el mundo romano por casi 30 años. La resurrección de Cristo
no se había guardado en secreto. Por eso las palabras de Pablo y le dice, esto no fue hecho en un rincón, mi querido Festo. Esto no fue hecho a escondidas. Por eso entendemos la última mitad del versículo 26 donde le dice, en algún rincón, no un asunto pequeño, opaco, del cual nadie sabe nada, sino que era una cosa tan grande y vital, tan pública y tan largo alcance, que el rey Agripa había sido obligado a darle su completa atención real a Pablo. A tal grado que Agripa no lo insulta llamándolo loco, sino que en buen salvadoreño él hace una zafada olímpica y le dice, Pablo, le dice, por poco y me persuades a ser creyente. Y Pablo le dice rápidamente, con una mente extraordinaria, quiera Dios, rey Agripa, que no solo tú, sino todos los que me oyen. Extraordinario pasaje donde está haciendo una gran defensa de la resurrección de Cristo. Los enemigos de Cristo tuvieron 3 décadas para probar que Él no había sido alzado de entre los muertos. La gente que diga hoy que Cristo no resucitó de entre los muertos, debe de probarlo. 30 años habían pasado y Pablo estaba sustentando su fe, y se lo llevamos al día de hoy. Han pasado más de 2000 años y no hay nadie que se atreva a decir que Cristo está en la tumba y que lo pueda probar. Esa era la defensa de Pablo. Para el tiempo en que Pablo le hablaba al rey Agripa, miles de judíos y decenas de millares de gentiles proclamaban a Cristo resucitado de entre los muertos. De hecho, la bandera del estandarte del evangelio de la iglesia primitiva era Cristo resucitado. ¿Alguien me está entendiendo eso? Entonces, la resurrección de Cristo es la fundación de la fe cristiana. Si el cuerpo de Cristo no se levantó de la tumba, no hay base para la fe cristiana. Váyase a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana quiere decir sin valor. Y le dice Pablo a los corintios, si Cristo no resucitó, vana también es nuestra fe. Lo que Pablo está diciendo es que el evangelio no tendría ningún sentido. 1 de Corintios 15, 14, lo que Pablo está diciendo es que yo sería el farsante de los farsantes esta tarde, hablando de un Cristo que no hubiese resucitado. Sería vana tu fe. Sería vano venir a cantar a la iglesia, sería vano congregarnos, sería vano enviar misioneros a los continentes, sería vano levantar nuevas obras, sería todo vano si Cristo estuviera todavía en una tumba. ¿Alguien está entendiendo esta tarde? Sería vano todo. Yo sería el más falso predicador y el más charlatán. Pero Pablo dice, con suficiente fundamento, que Cristo ha resucitado. Lo que Pablo está diciendo es que el evangelio no tendría sentido si Cristo estuviera todavía en la tumba. El corazón del evangelio es la muerte y resurrección de Cristo a nuestro favor. 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y la palabra de Dios no miente.
La palabra de Dios es inerrante, que no tiene margen de error. Y Pablo asegura y dice, conforme a lo que Dios dejó en su palabra, Cristo resucitó al tercer día. Oh, hermanos, sin la resurrección, las buenas nuevas hubieran sido malas nuevas, malas noticias. Y no habría nada para predicar que valiera la pena. Sin la resurrección, el evangelio hubiera sido vacío, sin esperanza, sin sentido. Un Salvador muerto no puede salvar a nadie. Amén. ¿Quién se atreve en su sano juicio a decir que Cristo está en la tumba? Porque tiene que probarlo. Miles y miles de personas viajan a Israel de todos los continentes de la tierra, cristianos y no cristianos, incluso aquellos que dicen que no creen en el evangelio, viajan a Israel y hay una fila tan larga para poder visualizar la tumba vacía. Si no hubiera habido resurrección, la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11 sería la lista de los engañados. Habrían sido fieles por nada. O sea, todos los creyentes de todos los tiempos hubieran creído en vano y hubieran muerto en vano si no hubiera resurrección de Cristo como nuestro gran Salvador. Estaríamos aquí en nada. Y cualquiera podría decirme, hermano Misael, perdone, bájese de ahí y no engañe a la gente. Cristo está en una tumba, muéstrelo. Pero la Biblia es suficiente para nosotros. La Biblia es suficiente para nosotros. Y nosotros creemos a la palabra revelada de Dios. Por eso el apóstol San Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, señores, la Escritura declara que Cristo resucitó y yo lo creo. Con razón los enemigos de Cristo habían tratado tanto probar su falsa resurrección. Y quiero esta tarde considerar 3 fundamentos que declaran sobradamente que la resurrección de Jesucristo de entre los muertos es una realidad. Número 1, la tumba está vacía. La primera prueba de la resurrección de Jesús es el sepulcro vacío. El hecho de que el sepulcro de Jesús estaba vacío 3 días después que Él murió es una de las grandes pruebas de su resurrección. Todos los autores de los 4 evangelios están completamente de acuerdo en que la tumba de Cristo estaba vacía. Muchos otros testigos también verificaron el hecho del sepulcro vacío. Tú visitas el cementerio donde está Mahoma, ahí está Mahoma. Tú visitas la tumba donde está Buda, ahí está Buda. Tú visitas la tumba de Carlos Marx, ahí está Carlos Marx, en esa tumba. Pero tú visitas Jerusalén y vas a la tumba de Cristo, Cristo no está en una tumba, está vacía. El ataque más antiguo en contra de la resurrección de Cristo es que alguien robó el cuerpo de Jesús. Váyase a Mateo capítulo 28, versículos 12 al 15. Y dice la Escritura, y dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Pero este argumento no convenció a la gente. Querían desafiar a Dios. El sentido común te dirá que los discípulos no robaron su cuerpo y pretendieron que Él había resucitado. 3 días antes los discípulos habían huido para salvar sus propias vidas cuando Cristo fue arrestado y crucificado. Es muy poco probable que estos hombres temerosos habrían tenido el valor suficiente para robar el cuerpo de Jesús y luego comenzar con valentía a predicar que Él se alzó de los muertos. Es un argumento que no tiene sentido. Los hechos simplemente no coinciden, ni históricamente ni bíblicamente. Los discípulos estaban escondidos en una habitación con la puerta cerrada. Váyase por favor a Juan capítulo 20, versículo 19. En una puerta cerrada por miedo de los judíos. Y estaban en estado de choque, hermano. Ellos no creían que Él iba a resucitar de nuevo. Ninguno de ellos tuvo la fe o la valentía para desafiar al poderoso gobierno romano y robar el cuerpo de Jesús. Hay diferentes teorías en cuanto a esto, pero la Biblia nos prueba de que Cristo sí murió y sí resucitó. No servimos a un Cristo que está muerto. Eso es un hecho psicológico que no puede pasarse por alto. Los únicos otros sospechosos que podrían haber robado el cuerpo de Cristo eran sus enemigos. Los sumos sacerdotes y los líderes religiosos condenaron a Cristo a la muerte porque Él era amenaza al sistema religioso y al modo de vida de ellos. El Evangelio de Mateo nos dice que fueron al gobernador romano, váyase a Mateo 27, capítulos 63 y 64. Dice, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. O sea, póngame atención a esto. Los discípulos dudaban de la resurrección y Pilato creía que sí se iba a hacer. ¡Wow! Extrañamente, Pilato sí mandó guardias para que custodiaran bien la tumba. Pilato les dijo que llevasen guardias a la tumba, Mateo 27, 6, 5. Aseguradla como sabéis, pongan guardias en la tumba y aseguradla lo mejor que puedan. Así que la sellaron la tumba y colocaron soldados ahí para protegerla. Mateo 27, 6, 6. Mire, los discípulos temerosos no creían. Y Pilato, temeroso, pero sí creía. Y manda a que custodien la tumba. Extrañamente parece que estos sacerdotes y líderes religiosos tenían más confianza en la resurrección de Cristo que sus propios discípulos. La verdad es que los líderes religiosos tomaron medidas extremas para que el cuerpo de Cristo no fuese robado. Hicieron todo lo posible para eliminar cualquier posibilidad de historia circulando que Cristo resucitó de entre los muertos. Si ellos hubiesen robado el cuerpo de Cristo, póngame atención a esto,
si Pilato o los religiosos hubiesen robado el cuerpo de Cristo, cuando los discípulos andaban predicando que Cristo había resucitado, ellos hubiesen podido bien mostrar el cuerpo de Jesús y desmentir la predicación de los apóstoles. ¿Está entendiendo eso, hermano? Pero no lo hicieron. Si ellos lo hubiesen hecho, hubiesen dicho: señores, nosotros robamos ese cuerpo, lo que los discípulos están diciendo no es cierto, aquí está el cuerpo. Pero nunca lo hicieron, porque Cristo se levantó de la tumba. La tumba estaba vacía, Cristo había resucitado de entre los muertos. El sepulcro vacío es la primera evidencia de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Punto número 2. El testimonio de muchos. Cuando Jesús fue crucificado, sus discípulos no tenían esperanza, su fe estaba destruida. No tenían ninguna esperanza, tenían de ver a Cristo vivo de nuevo. Y Juan capítulo 20, versículo 19, búsquelo en su Biblia. Cristo se les aparece y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Amén. Como punto 2, hay muchos testimonios de gente, de creyentes que vieron a Cristo no como un espíritu, sino un Cristo resucitado de carne y hueso. Cuando alguien quiera desafiar tu fe, dile: el Cristo que yo sirvo vive por los siglos de los siglos. ¿Y cómo te va a desvirtuar eso? No tienen absolutamente ninguna prueba para señalar que Cristo está muerto. Entonces los discípulos dijeron: váyase a Hechos capítulo 1 versículo 3. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuánto tiempo, hermanos? 40 días. Y el apóstol Pablo dijo que el Cristo resucitado en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 8, apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pablo dice: ¿a cuánta gente se le apareció Cristo después de haber resucitado? Escúchame bien esto. Para tener la categoría de apóstol, había que tener 3 características. La primera era haber andado con Jesús. Número 2, haber visto los milagros literales de Jesús. Y número 3, haber visto la ascensión de Jesús. Y él dice: a mí, como uno de los últimos, como un abortivo, se me apareció, dice. Dando evidencia y testimonio de que Cristo había resucitado. Ten en cuenta cómo fue de abrumador el testimonio de miles de personas que habían visto a Jesús después de su resurrección. Algunos de ellos una vez y otra vez a través del curso del tiempo de 40 días. La regla de la Biblia era en boca de 2 o 3 testigos. Aquí había cientos de testigos, más de un hombre había sido condenado a muerte por el testimonio de 1 o de 2 testigos. Aquí literalmente cientos de testigos oculares estaban de acuerdo en que Jesús resucitó de entre los muertos. No servimos a un Cristo que está todavía en una tumba. ¿Cuántos dicen amén? No servimos a un Cristo que todavía está clavado en un madero. La Escritura dice que está a la diestra del Padre.
y que viene pronto por su iglesia. Extraordinario Jesús. No apareció una sola persona diciendo que había visto su cadáver después del tercer día, ni para contradecir ninguna de las pruebas. No hay nadie que diga que después de los 3 días vio el cadáver de Cristo todavía en la tumba. El testimonio de aquellos testigos oculares, testigos que habían palpado al Salvador, lo palparon, sintieron la marca de los clavos en sus manos y pies, lo vieron comer, tuvieron comunión con él 40 días. Este testimonio era evidentemente más fuerte que cualquier argumento de los religiosos. ¡Oh, maravilloso! Es por eso que las asambleas de Dios está esparciendo hombres y mujeres entre los pueblos, entre las etnias, entre las tribus, para que vayan y hablen del Cristo resucitado, para que vayan y canten al Cristo resucitado, para que vayan y testifiquen del Cristo resucitado. Es por eso que esta mañana les decía en la filial de Yamabal, hemos venido a este pueblo para poder proclamar no a un Cristo muerto, sino al Cristo de las Escrituras que resucitó al tercer día. ¿Alguien entiende eso? Oh, amén. Ahí está el testimonio de muchos. La evidencia es tan abrumadora que solo aquellos que no quieren creer no revisan la evidencia, sino que la rechazan. Hechos capítulo 1, versículo 3. No es de extrañar que la Biblia declara que Jesús se presentó vivo después de su pasión con muchas pruebas indubitables. El sepulcro vacío y los cientos de testigos oculares son pruebas fuertes de la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Alguien puede decir amén? Cristo está vivo. Aunque el mundo lo rechace, Cristo está vivo. Y nadie puede venir y decirnos, aquí está el cadáver de tu Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, declara que Él mismo con voz de mando viene por su iglesia. Esa es la gran esperanza de la iglesia. Esa es la gran esperanza de la iglesia en África, de la iglesia en Tanzania, de la iglesia en Brasil, de todas las iglesias que predican a Cristo resucitado. Esa es nuestra gran esperanza. Punto número 3. Los apóstoles dieron su vida para predicar, por predicar la resurrección. Si la resurrección era una mentira, ¿por qué cada uno de los apóstoles murió por predicarla? Si la resurrección fuera una mentira, ¿de qué sirve que nuestros misioneros viajen a otros continentes a predicar de Cristo? ¿De qué sirve que nosotros invertimos en finanzas para que ellos puedan estar predicando allá? ¿De qué sirve si Cristo estuviera muerto? Pero los apóstoles dieron su vida por predicar la resurrección. Los apóstoles no solo continuaron predicando la resurrección de Cristo, sino que hasta murieron en vez de negarla. Al leer la historia de la iglesia nos encontramos con que cada uno de los apóstoles, con la excepción de Juan, que fue torturado y exiliado, tuvieron muertes horribles, porque predicaron que Cristo había resucitado de entre los muertos. ¿Quién va a morir por alguien que ya está muerto? Pregunto, ¿quién
en su sano juicio, va a morir por alguien que ya está muerto. Pero esta gente dio su vida por predicar la resurrección de Cristo. El doctor James dijo lo siguiente: en la historia de la psicología nunca se ha sabido que una persona estuviera dispuesta a dar su vida por lo que él o ella sabía que era una mentira. ¿Quién va a dar su vida por una mentira? Porque Dios permitió que los apóstoles y todos los primeros cristianos pasaran por esos sufrimientos, tremendas, increíbles torturas. Tenemos la fidelidad, el carácter, el sufrimiento y la muerte de estos testigos, la mayoría de los cuales sellaron su testimonio con sangre a causa de predicar a Cristo crucificado. ¿Estarías tú dispuesto? No me conteste muy rápido. Que le digan a Hilda, Hilda, venga para acá. Aquí está lista la guillotina. Si tú dices que Cristo resucitó, ¡cha! Cabezazo para afuera. Pero si lo niegas, te dejamos vivir. Eso es lo que los discípulos pasaron. El evangelio de la prosperidad le ha hecho daño a muchos creyentes, haciéndolos creer un evangelio cómodo, que no hay que pagar el precio. Ese es un evangelio mentiroso. Porque en mi Biblia, la escritura de Dios dice que por causa de Cristo tienes que morir. Y estoy hablando de muertes literales. ¿Cuántos hombres están muriendo ahorita en Siria, creyentes? ¿Cuántos hombres en otros continentes a causa de su fe y no niegan a Cristo están siendo decapitados con todo y familia? Que me digan algo los predicadores de la prosperidad de esas familias que dan su vida por Cristo entonces. A ver qué dicen. Un escritor dijo: los hombres morirían por lo que creen es verdad, que es verdad. Sin embargo, ellos no mueren por lo que saben que es mentira. Estos hombres murieron porque dijeron que fueron testigos de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pedro fue azotado severamente y luego crucificado de cabeza. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado. Juan fue puesto en un candelero de aceite hirviendo, desterrado en la isla de Patmos. Felipe fue azotado y después crucificado. Bartolomé fue despellejado vivo y luego crucificado. ¿Cómo fue este hombre Bartolomé? Despellejito por... Mire, en buen salvadoreño, cuerito, venite para afuera. Cuerito por cuerito, pero no negaron a Cristo. ¿Quién va a morir por un hombre que estuviera muerto? Nadie. Pero ellos sabían que Cristo estaba vivo. Ese era el mensaje central de la iglesia primitiva. Ese era el mensaje, el estandarte de una bandera de que Jesús está vivo. ¿Qué más? Mateo fue decapitado. Jacobo, el hermano del Señor, fue arrojado desde el techo del templo y asesinado a golpes. Tadeo, asesinado a flechazos. Marcos, arrastrado hasta que murió. Pablo, cuando tú lees la historia y te encuentras, cuando Nerón manda a llamar al gran apóstol San Pablo para poderlo decapitar a causa de la predicación del evangelio. Pero no negaron a Jesús. Lucas, colgado en un árbol de olivo. Tomás, atravesado por lanzas y tirado en llamas.
estos hombres pasaron por un terrible sufrimiento y muertes horribles porque decían que Cristo resucitó de entre los muertos. Extraordinario. Los hombres no mueren por algo que no han visto. Pero estos hombres de hoy, los mártires, los últimos mártires de la iglesia, más de 6 millones de hombres, mujeres y niños murieron en las catacumbas. No vieron a Jesús, pero lo creyeron en fe. Tú no has visto a Jesús, yo no he visto a Jesús, pero creo a la palabra de Dios que Él vive por los siglos de los siglos y que reina y que viene por la iglesia. ¿Alguien entendió eso? Creemos en fe. Creemos en fe. Miles de hombres que han sido decapitados y han soportado las terribles torturas a causa de predicar a Cristo crucificado. Oh, maravilloso Jesús. Estos hombres, estos apóstoles vieron a Cristo después que resucitó del sepulcro, y esa es la razón porque la tortura y la muerte misma no los detuvo de proclamar que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Tomás lo vio ahí en el cuarto, le llamó maestro y señor, puso sus dedos en los agujeros hechos por los clavos y le dijo, Señor, le dijo Tomás, vení para acá, quiero ver si es cierto. Pon las manos, le dijo Cristo, sobre donde fueron puestos los clavos. Cómo deseo que nuestras iglesias aprendan y conozcan y cuenten la historia de la iglesia primitiva, de cómo hombres y mujeres, niños dieron sus vidas por declarar la gran verdad de la resurrección de Cristo. Cómo deseo que nuestros estudiantes en los institutos bíblicos se empapen de la verdadera historia de la iglesia, que hay un precio que pagar por predicar al Cristo crucificado. Cómo deseo que conozcamos más de Cristo y menos de nosotros. Cómo deseo que nosotros seamos ardientes en la búsqueda de la palabra del Señor. Podríamos brindar aún más evidencia de la resurrección de Cristo, pero quizás tú que estás ahí, te puedo brindar mucha más evidencia y me dirás, pastor, dirá alguien, no me convence todavía, porque algunas personas que vinieron a Cristo después que resucitó de los muertos, todavía dudaron de Él. Váyase a Mateo capítulo 28, versículo 17, y todavía muchos dudaron de que Cristo había resucitado. Usted que está hoy en cualquier lugar donde nos puede ver, posiblemente usted desafía a Dios y dice, Misael, eres un mentiroso. ¿Dónde está Cristo? ¿Podría yo respetuosamente contestarle? La Escritura dice que está a la diestra del Padre y que no está en una tumba, y que usted puede corroborarlo con la historia y con la Escritura que Cristo no está muerto. Quiero terminar esta tarde. Algunas personas podrían decir que la fe cristiana es vana, pero el apóstol San Pablo nos dice hoy que no es en vano nuestra fe. ¿Alguien está entendiendo eso? Pero el apóstol San Pablo dice que nuestra fe no es vana. Debes venir a Cristo por fe. Amigo querido, que estás hoy acá en el templo, debes de venir a Cristo en fe. Yo no lo he visto, pero creo en la Escritura, pero creo a la palabra, porque Romanos capítulo 10, versículo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Creemos en fe que Él resucitó. El cristianismo no tiene otro Salvador sino a Cristo. El cristianismo no tiene otro Salvador sino a Cristo. Como Redentor y Señor, solamente a Jesús. Él está vivo. Él está vivo. Amigo querido, Cristo es Rey. Cristo es Señor. Y Él quiere salvarte a ti. Él está vivo. Él no está muerto. Alguien pueda decirnos hoy que Cristo está en la tumba. Nadie se atreve a decir tales palabras. Vengan de pie, por favor. Oh, maravillosa alabanza antes de hacer el llamado. Maravillosa cruz. Adórelo con el alma esta tarde. Hoy yo siempre que la iglesia lo adore esta tarde. Cántelo con el alma al Cordero que quita el pecado del mundo, al Cordero que está vivo. Cántenlo en las naciones, cántenlo en las tribus, cántenlo en los pueblos. Cristo ha resucitado. Si Cristo no fue resucitado, no tendríamos nada para justificar nuestra fe, nuestra predicación, nuestros cultos. Nada podría ser justificado. Adórelo a Él. Dígalo fuerte. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Por ello Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cuando vienes a Cristo en arrepentimiento, tus pecados te son perdonados. Si alguien esta tarde está acá sin Cristo, si alguien ahí que nos ve está hoy sin Cristo, hoy es el día de lanzar tu alma sobre el Cordero. Mientras la iglesia ora, mientras la iglesia intercede por las almas, usted que está en el templo o que nos mira, repita conmigo esta oración en fe y entregue, lance su alma sobre el Cordero crucificado y resucitado. Y dígale: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Confieso que soy un pecador, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y hoy te recibo como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Dígalo fuerte.